En esta mañana, hermanos y hermanas y amistades, que el Señor les bendiga a todos. Agradecemos a Dios que nos concede la oportunidad de poder estar nuevamente a través de este medio, disponiendo nuestra vida para poder engrandecer el nombre del Señor, compartiendo la palabra. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y de las hermanas y amistades que se están conectando para poder escuchar lo que será la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. De manera, mi hermano, de manera, mi hermana y amigo, que esperamos que esta palabra sea de bendición. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que son miembros de la Iglesia de Dios aquí en el Cantón La Paz, que estarán escuchando esta palabra. Dios bendiga también a las familias que son parte de esta comunidad y que están pendientes a través de las redes de escuchar la palabra del Señor. Esta mañana vamos a tomar un pasaje de la Escritura. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 32 en adelante. Tomamos ahí ese pasaje de la Escritura para basar la reflexión en esta mañana. La Biblia dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Rey eterno, por la oportunidad hermosa que nos regalas de poder compartir una vez más el consejo de tu palabra. Ruego, Señor, que seas tú preparando la mente y el corazón de cada uno de aquellos y de aquellas que estarán pendientes de escuchar el consejo de tu palabra. Te rogamos, Dios, en Jesucristo, que les bendigas conforme a tu voluntad y que esta palabra pueda edificar sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos todo. Amén. Amén. Esta mañana quiero que reflexionemos juntos bajo este pensamiento: la resurrección de Cristo. Ese es el pensamiento sobre el cual vamos a estar trabajando durante esta mañana. La resurrección de Cristo no es un acto desconectado de la cruz. Por tanto, no deben de considerarse como dos eventos separados, sino como dos aspectos de un solo acto redentor de Jesús. Su relación es clara por el hecho de que los evangelistas presentan los sufrimientos y la muerte de Cristo íntimamente conectados con su resurrección. O sea, dicho de otra manera, la cruz y la resurrección son un evento inseparable. Para el apóstol Pablo, era necesario que Cristo muriese y que fuese resucitado de los muertos para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Romanos capítulo 14 y versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los vivos como de los muertos. Es interesante ver lo que Pablo nos está diciendo en ese pasaje. Ese evento doble constituye un contenido de fe para cada uno de nosotros los que somos creyentes. Porque al considerar la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 14, la Biblia dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De manera que esta es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús. Para nosotros que le hemos entregado nuestra vida, constituye una esperanza maravillosa. Pero por eso vamos a considerar en esta mañana lo que es el significado de la resurrección y de la exaltación de Cristo. En primer lugar, la resurrección de Cristo no fue un evento que Él mismo realizó, sino el resultado de la intervención dinámica del Padre a favor del Hijo. Existen en la Escritura por lo menos 23 versículos en los que se dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, haciendo que la resurrección sea una acción que Dios el Padre llevó a cabo en la persona de Jesús. Si usted ve conmigo el versículo que tenemos de base, el verso 34 nos está diciendo, el verso 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, hay una serie de versículos que van ratificando esa verdad y vamos a tomar algunos solamente aquí en este libro de los Hechos. El verso 24 siempre de este capítulo 2 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Así que oye bien, mi hermano, oye bien, mi amigo. Quienes son seguidores de otras religiones se deleitan porque todavía están los huesos o está la tumba donde fue enterrado su líder. Pero para nosotros los cristianos evangélicos la tumba está vacía. Y eso es señal de victoria, porque el Cristo a quien nosotros predicamos, si bien es cierto, un día murió, pero también es verdad que resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Lucas, cuando está escribiendo este pasaje, dice que la muerte no lo podía retener, era imposible. Por eso nos está explicando la palabra del Señor. El verso 32 siempre del mismo capítulo 2 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si vamos un poquito más, vemos el capítulo 3 siempre de Hechos y el versículo 15, dice la palabra del Señor. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esos son solamente algunos versículos que están aquí en el libro de los Hechos. A ratificar que la resurrección de Cristo no fue un evento que Él mismo realizó, sino el resultado de la intervención dinámica del Padre a favor del Hijo. En 8 pasajes más de la Escritura, Dios ha llamado al que resucitó con su gloria y poder a Cristo de entre los muertos, de acuerdo a un plan eterno por el cual se propuso reconciliar consigo todas las cosas. Colosenses capítulo 1 y el versículo 18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De manera, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que a la luz de la Escritura vamos corroborando estas verdades. Cada versículo de esos es evidencia de lo que significó y de lo que significa la resurrección de Cristo en función salvífica. Es que oiga bien lo que voy a decir. No importa cuán impresionante y dramática pueda haber sido la crucifixión. Si Cristo hubiese permanecido en la tumba, hubiese sido solamente un maestro más de los que habían existido en aquel tiempo. No habría ninguna diferencia, porque si bien es cierto su vida hubiese sido ejemplar y su sufrimiento de igual manera, pero si se hubiese quedado en la tumba, no habrían credenciales. Ahora bien, esas credenciales divinas fueron anticipadas cuando dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan añade que Jesús habló del templo de su cuerpo y que cuando resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron. Mire qué importante es, mi estimado hermano, mi estimado amigo, porque la Escritura nos está dando la base firme para poder hablar con libertad de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la misma muerte. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 2 verso 21, dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. De manera que tú y yo podemos creer con confianza en ese Jesús que un día Dios levantó de entre los muertos para que tú y yo podamos tener la vida, podamos disfrutar de su bendición. En segundo lugar, la resurrección de Cristo era necesaria. No solamente, oye bien, que Cristo sufriese y muriese, sino también que se levantase de entre los muertos. Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el verso 22. Lucas capítulo 9 y el versículo 22 nos dice la palabra del Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al 3er día. O sea, para Lucas, según lo que nos está enseñando, era necesario no solamente que Cristo sufriese y muriese, sino que también se levantase de entre los muertos. Aunque es cierto que para Lucas Cristo, desde el momento de su nacimiento, era el Hijo de Dios. Para Juan, Cristo era el Hijo preexistente. La filiación que según Marcos fue anunciada en el bautismo. Pero para Pablo, a través de su resurrección, fue que Cristo fue declarado el Hijo de Dios con poder. O sea, hubiese sido muy difícil creer en una filiación preexistente de Cristo si no hubiese resucitado de los muertos. Pero por eso la palabra del Señor nos va dando la evidencia clara para que nosotros podamos mantener nuestra confianza, nuestra certeza de que todo lo que la palabra del Señor nos enseña es para nuestro propio bienestar, para nuestra propia bendición. El señorío de Cristo también es algo que está conectado con su resurrección.
Para Pablo, uno de los propósitos de la muerte y de la resurrección de Cristo fue que viniese a ser Señor de los vivos y de los muertos, señorío que debe de ser confesado por toda lengua. Cuando nosotros vamos a Filipenses, el capítulo 2, Filipenses en el capítulo 2, del versículo 8 en adelante nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. De manera que a través de ese sufrimiento, a través de la cruz, y luego por medio de la resurrección, a Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y tanto aquí en El Salvador como en cualquier otro país, toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ese señorío de Cristo por causa de la resurrección es parte de su exaltación por el Padre, por lo cual pudo derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Al volver al pasaje que tenemos de base, dice el versículo 33 de Hechos capítulo 2. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está hablando en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Y oye, mi hermano, y oye, mi amigo, si tú y yo podemos resistir la adversidad gracias a la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros y nos da la fortaleza, nos da la fuerza para poder seguir hacia adelante. Pero esta exaltación es más que eso. Que Él llegó a ser la cabeza de su iglesia. Es más, esa exaltación es más que ser el dispensador del Espíritu y la cabeza de la iglesia. Lo coloca sobre todo principado y autoridad, poder y señorío en este siglo y en el venidero. O sea, tú te puedes dar cuenta que tú no crees en un Dios cualquiera. Tú crees en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. La resurrección de Cristo garantiza la presencia permanente del completo sacrificio de Cristo delante de Dios como una obra intercesora para beneficio de quienes lo creen. Romanos 8:34 nos habla a nosotros acerca de la seguridad que tiene el Hijo de Dios. Romanos 8:34. La palabra del Señor así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De modo que ninguna acusación que pueda ser hecha en contra de los hijos de Dios es afirmada por el hecho dinámico de la triple obra redentora de Cristo. O sea, donde nosotros vemos su muerte, su resurrección e intercesión. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal de Cristo no se limita solo a su ofrenda sacrificial en la cruz, sino que continúa para siempre, manteniendo un sacerdocio permanente que lo habilita en todo tiempo para salvar a aquellos que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice el escritor a los Hebreos. O sea que nosotros nos vamos dando cuenta que la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Hebreos capítulo 7, verso 25,
habla de la función intercesora de Cristo. Se indica con el tiempo presente del participio viviendo y con el adverbio siempre, los cuales denotan una operación continua y permanente. Que cuando tú las fuerzas se nos agotan, no solamente es el Señor de los vivos y de los muertos, sino que también se convierte en el juez. Hechos capítulo 10 y el verso 42. Dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos la resurrección. Por causa de la resurrección de Cristo, el creyente tiene la seguridad de la bendición, de la conversión, de la luz espiritual, del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la seguridad de un intercesor, y además le es asegurada también su propia resurrección por causa de la resurrección de Cristo. Porque como ya vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, dice que si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Además de los beneficios redentores que pertenecen a la edad presente, está lo escatológico de la resurrección final. Porque la Biblia nos dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. Y aquellos que han sido unidos a Él en su muerte, ciertamente serán unidos a Él en la resurrección. De manera, mi hermano, de manera, mi amigo, que esta celebración que nosotros hacemos hoy, domingo de resurrección, es más que una tradición. Es algo muy significativo, porque este día se levantó de entre los muertos Jesús de Nazaret, el que da vida a todo aquel que en él cree. Yo quiero concluir esta mañana diciendo, por lo que hemos visto, la resurrección de Cristo es importante, porque declara su carácter especial como Hijo de Dios. Lo hace Señor de todo en esta era y en la porvenir. Lo confirma como el Salvador que puede interceder por aquellos que en Él creen, y como el que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. De manera que la resurrección de Cristo es muy importante para nosotros, los cristianos, porque es la garantía de nuestra propia resurrección. He llegado hasta acá con la reflexión de esta mañana, no sin antes bendecir a todos aquellos que han estado conectados y que han estado pendientes a través de este medio, escuchando la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado en esta mañana de poder compartir tu palabra. Señor de los cielos, bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas que son parte de esta iglesia aquí en el Cantón La Paz de Bolívar. Señor, que donde quiera que ellos estén, tu gracia pueda alcanzarlo, tu Espíritu Santo pueda bendecirlo. Bendigo también a otros hermanos y hermanas y amigos quizás que han estado escuchando esta palabra. Señor de los cielos, que tú puedas obrar en su favor, que tú puedas bendecirlo, Dios, en Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.